Buenas a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de principios del entrenamiento en hilandofino.net. En esta segunda clase vamos a ver los principios que aparecen a continuación: unidad funcional, estímulo eficaz, progresión y reserva de adaptación. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, vamos a intentar hacerla, o voy a intentar hacerla, mejor dicho, lo más práctica posible, lo más funcional, lo más aplicable. Mi idea es que os saquéis de esta clase y de este curso en concreto conocimiento muy aplicable y que podéis aplicarlo en vuestro día a día de vuestro entrenamiento. De nada sirve que yo dé aquí un curso muy teórico y que luego posteriormente no tenga aplicación ninguna. Entonces mi idea y sobre todo con el resto de cursos de la academia es esa, es que os llevéis conocimiento totalmente accionable, ¿no? Para ponerlo en práctica justo al día siguiente. Bueno, vamos a hablar del principio perdón, de unidad funcional. El principio de unidad funcional reza o viene a decirnos que el organismo del cuerpo humano, del ser humano, funciona como un todo, sin poder distinguir o sin poder separar cada una de sus partes. Entonces, aquí en este gráfico tenemos el gráfico de lo que correspondería a un deportista, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Dentro del sistema del cuerpo humano se interrelacionan o se dan diferentes sistemas: el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema locomotor, sistema nervioso, sistema endocrino, ¿vale? Hay una serie de sistemas que entran en funcionamiento pues, para nuestro día a día, y cuando hacemos deporte, pues algunos de ellos pues, se magnifican todavía mucho más. Por ejemplo, el sistema locomotor, el sistema cardiorrespiratorio, ¿vale? Pues bueno, entran en funcionamiento diferentes sistemas. Y a su vez, cada deportista tiene un contexto, un trabajo donde se gana su vida, ¿no? Donde se gana el sueldo, una familia donde vive, un entorno social, un entorno social cercano, y luego una sociedad también mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, nuestro entorno sería pues nuestra familia, ¿no? Nuestro entorno de amigos, nuestro círculo más cercano, y luego la sociedad pues sería pues el contexto social donde vivimos. Pues yo vivo en Murcia, en Caravaca de la Cruz, Murcia, España, ¿no? Pues eso sería nuestra sociedad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo esto va a tener una serie de consecuencias en lo que es el deportista y en lo que es el entrenamiento, y hay que tenerlo todo muy en cuenta. Por poner un ejemplo, que posteriormente hablaremos también de él: si yo trabajo a turno y trabajo de noches, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar mi actividad física o mi entrenamiento. Si yo soy padre de 5 hijos, pues no es lo mismo que si soy un soltero sin obligaciones familiares. Si mi sociedad, si en mi entorno social mi deporte es un deporte muy masificado, un deporte que está muy extendido y muy practicado, pues posiblemente si soy un deportista de alto rendimiento, eso requiera un tratamiento diferente del deporte que en otra sociedad que no esté tan popularizado. Este ejemplo a lo mejor es más difícil de comprender para cada uno de nosotros, pero bueno, lo que yo quiero es que os quedéis con la idea de que todo va a influir en el entrenamiento, y que todo hay que tenerlo en cuenta y adaptarlo a ese deportista. Errores frecuentes por los que se cometen y que violan este principio de unidad funcional. Pues por ejemplo, algo muy concreto: tener un entrenador para natación y otro para el resto. Es decir, o peor aún, tener un entrenador para natación y otro para el resto, y sin comunicación entre ellos, o sin que el deportista comunique al entrenador principal, por así decirlo, lo del segundo, no, mejor dicho, al revés. La comunicación tiene que ser bidireccional, o que el deportista haga de vínculo entre ambos entrenadores o tres entrenadores, porque se dan casos de deportistas que tienen un entrenador para natación, un entrenador para atletismo, de triatletas, perdón, no de deportistas, un entrenador para natación, un entrenador para atletismo y un entrenador para ciclismo. Pues se puede dar el caso. O por ejemplo, un atleta que tenga un entrenador para la fuerza y un entrenador general, ¿no? Que tenga como general, un entrenador que le planifique lo que es el entrenamiento de carrera bien sí. Bueno, pues esos entrenadores deben de tener cierta comunicación, deben de saber cuándo son las sesiones fuertes, cuándo son las sesiones más cómodas, para poder, en el caso de un triatleta, por ejemplo, que es el caso más común en este tipo de situaciones, deben de estar comunicados para saber cuándo tienen entrenamiento de natación más potente, para tenerlo en cuenta con el resto de entrenamientos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Bueno, luego otro lugar, otra causística donde se viola este principio de unidad funcional es cuando, por ejemplo, el entrenador no tiene comunicación con el resto de profesionales, o el deportista no le
informa al entrenador de lo que le han dicho otros profesionales, como puede ser un fisioterapeuta o como puede ser un nutricionista, ¿vale? Al final, la nutrición interfiere también en el entrenamiento, con lo cual, si tienes un nutricionista, debes de tener comunicación con tu entrenador o con el fisioterapeuta igualmente, para todo el tema de lesiones, todo el tema de si le hace un masaje, saber cómo tiene las piernas, saber cuándo debe de volver a entrenar, cómo ha sido de fuerte el masaje, en definitiva, debe de haber comunicación para que este principio sea tenido en cuenta, ¿no? Luego, por ejemplo, otro ejemplo muy claro donde no se tiene en cuenta el principio de unidad funcional es cuando, imaginad una noche que salimos de fiesta o que salimos de marcha y al día siguiente tenemos un sentimiento de culpa tremendo. Y hay gente que al día siguiente, en lugar de descansar o de rebajar su entrenamiento, porque claro, la noche anterior le ha proporcionado al organismo un castigo importante, pues lo que hace el día siguiente es justo lo contrario, es subir la carga y decir, bueno, como anoche me porté mal, pues hoy voy a compensar entrenando el doble, por ejemplo. O si no el doble, entrenando mucho más fuerte. Pues, qué duda cabe que eso no es correcto y no tiene mucho sentido. Pues tampoco se está teniendo en cuenta en este caso el principio de unidad funcional para adaptar esa actividad física o ese entrenamiento de domingo a lo que se ha hecho el sábado noche. Eso por poner un ejemplo muy concreto. Y luego otro ejemplo sería obviar otras parcelas de la vida a la hora de planificar. El ejemplo anterior nos valdría, pero también, por ejemplo, un padre de 3 hijos que no ha dormido esa noche porque uno es muy pequeño y luego al día siguiente se ha levantado temprano, se ha ido a entrenar, se ha ido a trabajar posteriormente y cuando ha vuelto se ha ido a entrenar con la consecuente bronca o estrés familiar porque tenía que haber ido a llevar al segundo niño a no sé dónde. Total, que eso provoca que el entrenamiento se haga sin descanso, que el entrenamiento se haga en una situación de estrés importante y no se produzcan las adaptaciones en el sentido que deben de producirse. Os he puesto un ejemplo muy extremo, pero bueno, cada uno lo podéis llevar a vuestra realidad, a vuestra situación personal y, y yo creo que se entiende también la idea de a lo que quiero referirme con este ejemplo. Vale, pasando al segundo de los estímulos que hemos hablado anteriormente, el estímulo eficaz. Para que la adaptación se produzca en la dirección que nosotros queremos, la dirección deseada, los estímulos deben de estar dentro de una zona diana, ¿no? De una zona clave. Este gráfico es muy común cuando hablamos de este principio del entrenamiento. Tenemos un nivel de máxima tolerancia para cada intensidad y un umbral mínimo de estimulación para que esa zona de entrenamiento, ¿no? Para que las capacidades que se van a desarrollar dentro de cada zona de entrenamiento sean estimuladas, ¿no? Entonces, dentro de toda esta zona, pues se producirían las adaptaciones, ¿no? Es como dicen algunas personas que he escuchado, algunos profesores míos, aquí es donde se produce la magia. Bueno, pues aquí tenemos estas barras que ejemplificarían estímulos de entrenamiento, ¿no? La barra verde sería un entrenamiento muy liviano, que al no llegar al umbral mínimo no produciría efecto ninguno. Esta barra produciría un efecto de mantenimiento, ¿no? Sería un entrenamiento de mantenimiento. Estas dos barras azules siguientes, la tercera y la cuarta, serían entrenamientos de desarrollo con mayor o menor intensidad. Y la barra roja sería un entrenamiento perjudicial por exceso, ¿no? Porque supera el máximo nivel de tolerancia. Como he puesto aquí, cada zona de entrenamiento tiene unos niveles de umbral mínimo y de tolerancia máxima, ¿no? Imaginad, vamos a hacerlo en zonas de potencia en ciclismo para poner un ejemplo concreto. Si estoy trabajando zona 1, pues no van a ser los mismos vatios aquí en umbral mínimo que si trabajo en zona 5, ¿vale? Cada zona de entrenamiento, imaginad, para estar en un umbral mínimo de estimulación en zona 1 a lo mejor son para un deportista, no sé, 140, 150 vatios, mientras que para ese mismo deportista entrar en un umbral mínimo para entrenar en zona 5, pues a lo mejor son 320 vatios para ese mismo deportista, ¿vale? Entonces, pues que yo lo que quiero es que se entienda la idea de que esta zona es específica para cada zona, valga la redundancia, para cada zona de entrenamiento, ¿vale? Bueno, y lo que he comentado, estímulos demasiado prolongados por encima de esta línea o por debajo de esta otra, pues no serán útiles y debemos de intentar desecharlo. A ver, entrenamientos sin efecto a lo mejor tienen otro efecto diferente al fisiológico, porque aquí estamos hablando de efectos fisiológicos. Imaginad un día que tenemos una salida social en bici,
muy tranquilita para socializar con nuestro club. Bueno, pues evidentemente en ese caso será una salida sin efecto, pero bueno, no tiene efecto fisiológico, pero tiene otros efectos a nivel psicológico, a nivel de relaciones sociales que, bueno, que también son interesantes, ¿vale? No quiero decir que el día que no vayáis a entrenar que no salgáis. Bueno, errores frecuentes que podemos cometer a la hora de aplicar este estímulo, este principio de estímulo eficaz. Pues bueno, dejarnos llevar por la manada, ¿no? Bueno, me estoy dando cuenta que este término a lo mejor no debería haberlo utilizado, dado, bueno, esto lo estoy grabando en agosto de 2018, no sé cuándo lo vaya a ver o cuándo, pues ojalá que hay gente que lo vea el año que viene, bueno, pero hoy día está el tema de la manada, hay que tratarlo con pinzas, como están los telediarios. En fin, yo lo he usado sin ningún tipo de intención. Dejarnos llevar por el poder de la manada y entrenar en zonas demasiado altas o demasiado bajas. ¿Quién no ha salido un domingo en bici o un sábado y había grupeta y bueno, y aquello se ha puesto tenso y hemos terminado fundidos, ¿no? Pues bueno, en ese caso el estímulo posiblemente sea demasiado fuerte porque cada uno viene de hacer un entrenamiento el día anterior bueno, y la verdad que a mí me gusta salir en grupo en bici, me gusta salir a entrenar con gente, en bici sobre todo, y me gusta picarme, ¿por qué no decirlo? Yo creo que a todo el mundo le gusta picarse con gente de su nivel aproximadamente, porque si no los piques no tienen sentido. Pero claro, yo creo que esos piques tenemos que utilizarlos de forma eficaz, ya que estamos hablando de estímulo eficaz, no de forma aleatoria o cuando vengan. Bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, tras competir, hemos competido un sábado y el domingo queremos hacer un entrenamiento de bici o de natación, no sé, o de cualquier deporte, poner el deporte que queráis. Y claro, y esa competición nos ha dejado una resaca, ¿no? Que hace que los ritmos del día siguiente no puedan ser los mismos. Si yo voy rodando cómodo a 4:20, por ejemplo, a pie, pues si he competido el día anterior y al día siguiente tenía pensado hacer un rodaje de fondo porque estoy preparando un maratón, pues a lo mejor no puedo ir rodando a 4:20, tengo que ir rodando a 4:30 y no tengo por qué calentarme la cabeza pensando que ese día no estoy rodando el ritmo que debo de rodar. Evidentemente, ese día no podemos rodar al mismo ritmo porque, como hemos dicho anteriormente, el cuerpo es un todo y la fatiga que tenemos ese día debido a la competición anterior, pues va a hacer que esas zonas se vean modificadas ligeramente, con lo cual las zonas son son zonas y son modificables, pueden variar hacia arriba o hacia abajo en función del día. Bueno, y por último, otro error, bueno, errores hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí solo voy a decir unos cuantos. El tercer error que os voy a mencionar hoy sería tener una percepción de la fatiga errónea, ¿no? Pensar que vamos demasiado suave y luego realmente no es así. Cuando llevamos un rato entrenando o un rato de la serie que toca en cuestión, si trabajamos por RP, por percepción de esfuerzo, ver que no, que el ritmo era demasiado fuerte y que no podemos mantenerlo y bajamos. O peor aún, seguir manteniendo ese ritmo y reventar. O coger y hacer unas series que las teníamos en zona 3, por ejemplo, lo hacemos por percepción de esfuerzo y terminamos sin habernos enterado porque la percepción de esfuerzo es demasiado baja, teníamos que haber ido un poquitín más fuerte. Bueno, pues son errores que nos llevan a hacer que nos llevan a pensar que ese estímulo pues no es eficaz. O por ejemplo, si tenemos mal calculadas las zonas de entrenamiento, porque el test un test que hemos hecho por ejemplo, de FTP de 20 minutos lo hemos hecho demasiado fuerte, no demasiado fuerte porque el test es a tope, pero no hemos aplicado bien el porcentaje que se le aplica al test de FTP y lo hemos calculado mal, o lo hemos calculado mal, hemos tenido un error, imaginad, a la hora de aplicar los porcentajes para las zonas. Bueno, pues serían situaciones donde estamos errando, ¿no?, al aplicar el estímulo eficaz. Y por último, si no llegamos al estímulo mínimo por miedo, imaginad que hay gente que por miedo a pasarse, pues se queda corto. Bueno, también sería un error menos grave, como pongo aquí, pero bueno, al fin y al cabo sería un error. Bueno, vamos con el siguiente principio, el principio de progresión. Este principio también es muy importante. Y bueno, como norma general debemos de saber que tenemos que siempre entrenar de menos intensidad a más intensidad. Estoy hablando a lo largo de la temporada, ¿vale? Incluso a lo largo de nuestra carrera deportiva, si queremos denominarla así. Podemos entrenar de menos intensidad a más intensidad para no violar este principio, de menos volumen a más volumen, de forma general, ojo, y de menos carga a más carga, ¿vale? Lo de la carga, de menos carga a más carga, siempre. De menos volumen a más volumen y de menos intensidad a más intensidad, pues ya dependerá un poco del modelo de planificación
que vayáis a elegir, pero de forma general bueno, y si utilizamos una planificación pues tradicional, pues, pues será eso, de menos volumen a más volumen y de menos intensidad a más intensidad, aunque luego, como digo, la planificación y el modelo de periodización que elijamos pues marcará un poco la tendencia a seguir en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen. Bueno, y como decía el experto en movimiento, como dice, mejor dicho, el experto en movimiento Gray Cook, primero muévete bien, después muévete mucho. Me gusta muchísimo esa frase, la he escuchado y la he leído mucho por internet y creo que es muy importante que la tengamos muy interiorizada. Primero tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que nadar bien, tenemos que correr bien, tenemos que, el deporte que sea, debemos de hacerlo bien y después hacerlo con mayor volumen y con mayor intensidad. Pero primero, bien, primero la técnica. ¿Errores frecuentes que podemos cometer? Pues incrementar las cargas de volumen e intensidad sobre un patrón técnico incorrecto, pues lo que he comentado anteriormente. No correr bien y aumentar nuestro rendimiento no en base a una mejora técnica, sino en base a una mejora fisiológica. Al final estamos creando un patrón incorrecto y un patrón incorrecto repetido miles y miles de veces al final se va a interiorizar, se va a automatizar y va a ser muy complicado que ese patrón se elimine o se corrija. Luego llevar una progresión de carga aleatoria sin controlar esa aleatoriedad, ¿no? Si, a ver, al final las cargas son aleatorias, tiene que haber semanas de descanso, semanas de mayor carga, en fin, periodos de más carga, periodos de menos carga, pero todo eso tiene que estar planificado, tiene que estar pensado. Si entrenamos al tuntún, ¿no? Como se dice por esta zona, si entrenamos sin planificación, pues al final esas cargas van a ser aleatorias y vamos a estar fuertes, vamos a tener un pico de forma en un momento pues igualmente aleatorio. Entonces, pues eso es lo que no queremos. ¿Y de qué va a depender esa aleatoriedad? Pues en muchas ocasiones de motivaciones esporádicas, porque hemos visto cualquier vídeo, porque hemos visto cualquier historia, o porque salimos con gente que nos motiva a entrenar con ellos, o que queremos, no sé, demostrar cualquier cosa. Y bueno, la carga de ese día va a ser mayor que la de otro día simplemente por esa motivación. Lo que he comentado anteriormente en el otro principio es del poder de la manada, ¿no? De decir, bueno, hoy salgo con gente, pues hoy me fundo, o hoy salgo con gente que tiene un nivel inferior al mío y igualmente no llego a rendir lo que tengo que rendir. O por ejemplo, si tenemos una competición cercana y queremos estar bien, pues es muy común que la gente se venga arriba las semanas anteriores y entrenar más de la cuenta o entrenar más de lo que tocaba. Y por último, os voy a hablar del principio de reserva de adaptación. Os lo voy a leer la definición que tengo aquí para comentarla directamente, ya que creo que ejemplifica muy bien lo que es este principio. Bueno, el principio de reserva de adaptación se define como el margen de mejora que tenemos en un momento determinado con respecto al máximo potencial que teóricamente podríamos alcanzar para esa edad o momento. Bueno, aquí en negrita están los conceptos más importantes: margen de mejora, ¿vale? Con respecto al rendimiento que podemos dar en el momento actual para esa edad o momento, para el momento en el cual nos encontremos, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante, como vamos a ver a continuación. Bueno, en este gráfico se representaría una progresión en la capacidad de una persona. Este gráfico, bueno, antes de nada lo he tomado de la página web, que os la recomiendo muchísimo, de Vicente Úbeda, vicenteubeda.com. He sacado bastante información para este curso de esta página web y de alguna otra, pero bueno, sobre todo de esta. Hablé con él, le dije que iba a poner su gráfico, me dio permiso sin ningún tipo de problema y bueno, aquí los tenéis y os recomiendo que entréis en su página web y leáis su contenido porque es de mucho valor y muy, muy interesante. Es un entrenador de atletismo de bastante prestigio que entrena a deportistas de alto rendimiento y también a deportistas más recreacionales y bueno, y ahí lo dejo. Bueno, en esta gráfica os lo explico así de forma breve. En el eje X tenemos la edad del deportista, en el eje Y vamos a tener el porcentaje con respecto a su máximo potencial de adaptación. El 100% sería el máximo nivel que puede alcanzar una persona en función de su genética, ¿no? de su fisiología interna o de su genética, como queramos llamarlo. El 100% va a ser ese máximo nivel del deportista y en función de la edad pues vamos a tener diferentes niveles actuales, ¿no? En la línea azul va a ser la capacidad funcional actual, es decir, el nivel que tiene el deportista en ese momento, ¿no? Y como vemos, esto sería un ejemplo idílico: con 15 años tiene un nivel, con 16 otro, 17 otro, va subiendo progresivamente hasta alcanzar su máximo
con 26 años, o casi su máximo, porque siempre hay un poco, una reserva de adaptación actual que nos hacen que podamos mejorar un poquitín, ¿vale? Luego, las barras verdes van a representar la reserva de adaptación actual, es decir, este deportista de 15 años podría llegar aquí, ¿vale? No es lo aconsejable, pero podría llegar aquí si entrena con muchísima intensidad, con muchísimo volumen, exprimiéndose al máximo, pues con 15 años podría llegar aquí. Es por esto que en muchas ocasiones hay hay chicos con 15 años que tienen este nivel, ¿vale? Y críos o chicos con 15 años que tienen este nivel y a lo mejor tienen la misma condición genética, pero este que está en este nivel ha entrenado mucho más, ¿vale? ¿Quiere decir que este va a ser mejor deportista que este? Pues posiblemente no, al contrario diría yo, este deportista lo más probable, aunque luego hay muchos factores que entran en juego, lo más probable es que consiga llegar a los 26, 25, 26 años con mayor nivel que el que estaba por aquí. Es por ello que es muy interesante lo que he puesto aquí, que el estímulo sea eficaz para cada edad y no quemar etapas, puesto que si no, ahora como veremos en otro gráfico, este rendimiento posiblemente no siga esta progresión y baje. Bueno, y las líneas amarillas, que me voy por las ramas, representan la reserva de adaptación potencial. Cuanto menos lleguemos al máximo nivel de adaptación, al máximo nivel de reserva de adaptación actual, ¿no? Las líneas verdes, pues más margen vamos a tener para ir mejorando en un futuro. Si nosotros estamos aquí y estamos ya llegando hasta aquí, pues todo esto no lo estamos comiendo, ¿vale? Con 18 años y a lo mejor no toca en ese momento estar ahí, ¿vale? Entonces es interesante aplicar, como pongo aquí, el mínimo estímulo que produzca adaptaciones. Yo esto lo tengo muy en cuenta cuando estoy entrenando, que yo entreno mucho con niños, bueno, con niños y con chicos, con adolescentes, de estas edades, de entre 13, 14, 15, 16 años. Es muy importante que los estímulos sean lo mínimo que produzca que esta adaptación se vaya aumentando, ¿vale? Yo siempre se lo digo a los niños, les digo, el ejemplo que les pongo es, porque me dicen, muchos me dicen, es que sabemos que hay otros de nuestra edad que compiten con nosotros que entrenan mucho más. Digo, vale, ¿y tú le ganas o no le ganas? Venga, pues yo le gano. Vale, pues imagínate si entrenas lo mismo que entrena él, ¿vale? Pero no queremos entrenar eso, queremos entrenar menos. ¿Para qué? Para posteriormente rendir más. En fin, hay que tener siempre, en estos casos pienso yo, una visión muy largoplacista, no dejarnos llevar por las medallas ni por el corto plazo. Aunque bueno, esto sería otro tema que me da más para un episodio del podcast que ya he hablado que para un curso y me estoy liando. Así que vamos a seguir con el tema, con la diapo. Bueno, y por último, lo que os pongo aquí, el arte del entrenador o deportista en la búsqueda de ese estímulo. Al final es muy complicado saber cuán de ese estímulo es necesario. Al final esto es un arte, el entrenamiento en muchos puntos es un arte como en este y no sabemos exactamente cada deportista, porque no tenemos una forma de medir su condición genética, no sabemos en qué sitio de esta gráfica o de esta barra estamos, ¿vale? Entonces hay un poco de arte en este aspecto, el entrenador debe de hablar con el deportista, debe de saber cómo está para aplicar mayor o menor nivel de ese estímulo, ¿vale? Bueno, errores que se cometen, pues bueno, ya os he comentado anteriormente, entrenar de más y como consecuencia quemar etapas del deportista y no desarrollar las capacidades en momentos sensibles. Hay unos momentos que son las fases sensibles del desarrollo de cualquier capacidad que son interesantes, que son los momentos más interesantes para desarrollar dicha capacidad. Entonces, sería un error no aprovechar esos momentos para desarrollarla, puesto que estaremos limitando en el futuro el desarrollo de esa capacidad en cuestión. Por ejemplo, la velocidad se puede desarrollar desde muy pronto. Con 10, 12, 13, 14 años los deportistas pueden estar entrenando muchísima velocidad. La capacidad o potencia anaeróbica, pues hay que desarrollarla más tarde, puesto que los jóvenes no tienen todavía desarrollados esos mecanismos que posibilitan esa máxima capacidad anaeróbica. Entonces, pues cada momento tiene su fase, o mejor dicho, cada capacidad tiene su momento y ese momento es esa fase sensible donde es mejor entrenar esa capacidad. Bueno, y aquí vamos a ver un gráfico, también lo he sacado de vicenteúbeda.com, puesto que es perfecto para explicar lo que ocurriría si hacemos un entrenamiento excesivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos de nuevo la edad y vemos como las líneas verdes aquí en este caso son mucho más pequeñas que en este, ¿lo veis? Aquí las líneas verdes son mucho más grandes, puesto que hay una reserva de adaptación actual mucho mayor. Aquí, por un entrenamiento excesivo,
nuestro nivel actual aumenta hasta muy cerca del máximo que nos permite nuestro organismo por la edad. Y entonces, en ese caso estamos, como he puesto aquí, estamos limitando quizá otras componentes del desarrollo del joven, ¿no? O su crecimiento, su capacidad, incluso su capacidad mental, ¿vale? Estamos quemando psicológicamente al deportista, estamos haciendo que ese deportista limite su capacidad de entrenamiento en el futuro. ¿Eso qué puede producir? Pues como estas líneas verdes que ejemplificaban el máximo potencial en ese momento de rendimiento, estamos casi arriba de lo máximo que puede rendir para esta edad, pues poco a poco vamos rindiendo más porque claro, estamos en una fase sensible, como hemos dicho anteriormente, las fases de los 13, los 14, 15 años son momentos en los que los deportistas, los chavales y chavalas pues están con un desarrollo hormonal muy importante y es que es muy fácil que rindan, es que con poco que hagan pues van a tener un rendimiento muy alto. Y lo que podemos hacer es que su potencial se vaya mermando poco a poco. ¿Por qué? Por lo que he comentado aquí, porque vamos comprometiendo otros aspectos de su desarrollo. Y entonces, en lugar de rendir al 100% en el futuro, van a ir bajando poco a poco su máxima capacidad funcional. Y puede ser cuando lleguemos a los 20, 21, 22 años que deberían de estar rindiendo mucho más de lo que están rindiendo en este gráfico, pues se produzca un estancamiento, incluso un abandono. O se produzca, como aquí ha puesto Vicente, un burnout que sería que se quema básicamente, ¿vale? Para hablar claro y terminar con esto. Y se produzca el abandono deportivo, que es lo último que se tiene que buscar o que se tiene que dar en un deportista, mejor dicho. Así que nada, esto es todo por esta segunda clase. Creo que ha sido demasiado extensa, pero bueno, me gusta mucho el tema de la reserva de adaptación y quería extender un poquitín en él. Y nada, espero que os haya gustado y espero que os sirva. Sin más, nos vemos en la siguiente clase, en la clase 3, donde veremos los siguientes principios. Nada, adiós.